Londres, 24 de junio. Vamos a hacer un comentario especial de emergencia, como quien dice, por esa votación sorpresa que ha cogido sobre el referéndum británico, el Brexit, que ha salido favorable a abandonar la zona euro. Durante días nos han estado contando lo malo que era para Reino Unido votar a favor de dejar la zona euro. En buena parte se ha atemorizado, y digo cosas concretas. El primer ministro británico habló de que podría haber una tercera guerra mundial si se votaba a favor de dejar la zona euro. El presidente del Bank of England nos habló de un shock económico similar al del año 2008 si se dejaba la zona euro. Magnates como Soros también nos habló de lo malo o perjudicial que sería para la economía global. Incluso los Rothschild nos comentaron que no estaban partidarios, en concreto el miembro de la familia que no era partidario, de permanecer, o sea, de dejar la zona euro. Más allá de todas estas opiniones, ¿tanto miedo había para dejar la zona euro? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Analicemos datos, analicemos cifras concretas y miremos el mercado para saber exactamente qué es lo que hay detrás de todo esto. Primeros números, macroeconomía, sencilla. Vamos a ver crecimiento económico, vamos a ver las tasas de inflación, vamos a ver las tasas de interés, vamos a ver el empleo para que comparemos realmente cuál es la situación económica de Europa ahora mismo y cuál es la situación de Reino Unido. ¿Quién es el débil realmente en este eslabón, en esta relación, en este matrimonio? Nos damos cuenta que de las economías occidentales, las que tienen el crecimiento más fuerte ahora mismo son, en teoría, los que presumen de ello, los que suben los tipos de interés porque se lo pueden permitir, porque su economía se ha recuperado, porque su nivel de empleo está muy recuperado. Son los Estados Unidos, son los que tienen una tasa de crecimiento anualizada del 2%. Son los que presentan unas tasas de paro del 4,7%. Están, teóricamente, recuperando el ciclo económico y mucho mejor que Europa, ¿verdad? Bien, Reino Unido está justo detrás de ellos. Reino Unido está con un crecimiento anualizado del 2%. Reino Unido tiene un paro del 5%, prácticamente clavado al que tiene Estados Unidos. Reino Unido tiene una tasa de inflación del 0,30%. No nos engañemos, la inflación, pese a que se demonice y que ha sido un argumento del cuento de que viene el lobo por parte del Bundesbank y de Alemania durante años en Europa, la inflación es un síntoma, en una economía sana es un síntoma de actividad económica. Cuando hay inflación y actividad económica es por ello que les preocupa ahora tanto la inflación en Europa, es por ello por lo que hablan de un 2% como objetivo de inflación, cuando hace años con los tratados de Maastricht era un límite que no debía ser superado, hoy es un objetivo, porque la Unión Europea, señores, tiene deflación, menos 10% de tasa de inflación negativa, deflación, actividad económica muerta, mientras que Reino Unido tiene un 0,30%, es decir, muestra síntomas de actividad económica, muestra síntomas de consumo, por eso alzan los precios. El paro en la Unión Europea, 10,20% de media. Sabemos que en la zona periférica, en la zona mediterránea, el paro duplica estas cifras. Luego, mi pregunta es sencilla. ¿Cuál es la economía que depende o que es más débil que la otra? Desde luego, la Unión Europea tiene un 10,20% de media de paro. En la periferia, cerca de un 20% de paro. El crecimiento económico es muy débil. La tasa de inflación es deflacionaria, con riesgo de estaflación en algunas economías miembro. Y mientras que Reino Unido tiene una cifra de crecimiento del 2% anualizada, tiene un empleo del 5% de tasa de paro, una tasa de inflación del 0,30. Bien, por lo que yo sé, esto nos dice que la economía británica se aproxima mucho más a la economía norteamericana que a la europea en este sentido y que muestra síntomas de fortaleza con respecto a la economía europea. La economía británica a día de hoy está más sana que la economía europea. Número uno, ¿de acuerdo? Ya acabamos de desmitificar parte de lo que nos estaban dando a entender con esos miedos y fantasmas. Zambombazo al mercado, mazazo al mercado. ¿Qué dice el mercado? ¿Qué nos está transmitiendo el mercado? Bueno, si era tan perjudicial un Brexit para la zona, dejar la zona euro, tan perjudicial para Reino Unido como le han amenazado, ¿me quieren explicar a mí por qué las bolsas de Europa entera, España cae un 12%, más de un 12%, Italia cae más de un 10%, el Eurostoxx cae más de un 9%, el K40 casi un 9%, el DAX alemán más de un 7%, y hablamos de mitad de la sesión, estamos hablando de las 2 de la tarde, hora de Londres. Imaginaros en la apertura. Sin embargo, el FTSE británico cae un 4,42 y ha estado cayendo cerca de más de un 6%. Luego, lo que estamos viendo es que aquí los que les está afectando realmente ese Brexit no es a Reino Unido como nos contaban, es a la Unión Europea la que le da miedo ese Brexit. Es la Unión Europea la que tiene, desde el punto de vista de mercado, las bajadas se están produciendo en Europa. No nos hablaban de que se acabarían los negocios, de que vendría una bajada muy fuerte en Reino Unido. Bueno, el mercado no descuenta eso. El mercado lo que está descontando es ventas, pero no en Reino Unido, en Europa, ¿de acuerdo? Luego, primer punto, segundo punto, los primeros eran los números, el crecimiento, pero segundo punto desmitificado. El mercado responde, el mercado vende en Europa, no vende en Reino Unido. Bueno, Reino Unido, ¿se irá a pique o no se irá a pique? Hay dos factores concretos. Libertad monetaria desde los años 90. En el año 92, 93 fue cuando se produjo el proceso en que el Reino Unido, hagamos historia, deja el acuerdo de tasas cambiarias fijas con el resto de divisas de la Unión Europea, el ERC.
si no me equivoco, creo que se llamaba en las siglas en inglés, pero lo que estaba estableciendo es que no se vinculaba ya con el marco ni con el franco, sino que cotizaba aparte, por una cuestión de inflación, de que en aquel momento le venía mejor a la economía británica tener una moneda propia y no depender de la política monetaria de estas política que había de conversión única entre las divisas europeas. Luego abandonó la libra, tuvo un bajón fuerte de la libra y la libra recuperó y se fortaleció. Tiene libertad monetaria, cosa que el resto de países de Europa no la tienen. No pueden elegir su política monetaria, sino que viene dictada por el Banco Central Europeo. Hoy son más libres que entonces. Tienen hoy, si se cumple el proceso de Brexit, tienen libertad fiscal porque se quitan una mochila de la espalda. Dejan de tener ese gasto y empiezan a orientar el gasto público en vez de hacia fondos europeos, hacia otras cosas. Hablemos claro, ¿realmente esto quiere decir que la economía británica se esté debilitando? ¿El hecho de que salga de Europa indica una economía más débil o una economía con mayor presupuesto fiscal para invertirlo o reinvertirlo en otro tipo de materias? Cuidado con eso, porque lo que nos está diciendo es que es libre y tiene dos herramientas que el resto de economías europeas no tienen. Tiene una herramienta monetaria y una herramienta fiscal ahora en sus manos. ¿De acuerdo? Así que es muy cuestionable eso de que se debilite por dejar la zona euro. ¿Quién depende de quién? Hablemos de cifras. La primero. Más allá de eso, tenemos ahora mismo dos gráficos. La línea roja representa importaciones, la línea azul exportaciones desde los años 90 para Reino Unido. Fijaros bien, lo que nos muestra esto es que Reino Unido importa desde los 90 más de lo que exporta. Es decir, es un país que compra a los demás más de lo que vende. Compra más de lo que vende, ¿de acuerdo? Quedémonos con eso. Veamos una economía fuerte en comparación con esta dentro de Europa. Vemos la economía alemana. La economía alemana, a la inversa, vende más de lo que compra. La economía alemana vende fuera más de lo que está comprando a los extranjeros. Luego, la economía alemana depende de las ventas que hace a otros países. ¿Lo pilláis? Porque esto es importante. Si eso es así, la economía alemana depende de las ventas, sus ventas consecutivamente desde los 90 superan a sus compras, quiere decir que la economía alemana es netamente exportadora, depende de las exportaciones. Y eso ya lo sabemos, lo hemos visto 1000 veces en el mercado. Cuando el eurodólar cae, el DAX alemán sube. Si la economía británica, a la inversa, compra más de lo que vende, es una economía netamente importadora, tiene menor dependencia al comercio exterior que la que tiene Alemania de por sí. Si ahora me fijo en las cifras, veo que de las importaciones de Reino Unido, que es un país que compra más de lo que vende, su principal socio, bueno, el principal país al que compran, al que le dan dinero a cambio de sus productos, es productos alemanes. El 15% de las importaciones británicas vienen de Alemania, el 15%. Sus exportaciones vienen en primer lugar de los Estados Unidos. Luego, cuando vende a Estados Unidos y cuando compra a sus amigos alemanes, el 15% de sus importaciones, ¿vale? Si me doy la vuelta, bueno, ya sé que de entrada Alemania tiene un buen socio ahí. ¿Le va a gustar perderlo? ¿A quién le va a perjudicar si pierde el socio? ¿A la economía alemana o a la economía británica, que es netamente importadora? La economía británica vende principalmente a Estados Unidos. El estar dentro de la Unión Europea le perjudica, dejar la Unión Europea le perjudica, pero no tanto como le va a perjudicar a Alemania que salga del Reino Unido de la Unión Europea. Si me fijo además en los números, ¿cómo son las importaciones de Alemania? ¿Cuánto negocio le brinda Alemania a Reino Unido? El 4,1% de sus exportaciones van dirigidas a productos británicos. 4,1%. Luego también tengo otro dato claro. Resulta que los alemanes le dan el 4,1% de su negocio a Inglaterra, pero Inglaterra le da el 15% de su negocio a Alemania. Aquí hay claro un dato. Si Inglaterra deja la zona euro y la Unión Europea dice, bueno, pues cuidado porque igual tomamos medidas arancelarias, tomamos medidas en política de comercio, dejamos fuera los acuerdos de comercio y le va a costar vender sus productos en Europa. ¿De verdad os interesa eso? Porque entonces vamos a decir que las importaciones que hace Reino Unido, de las cuales el 15% de su balanza comercial está enfocada a Alemania, se cortarán. Alemania perderá un socio que pesa el 15% de las exportaciones británicas. ¿Le interesa eso a Europa? No sé si me seguís, pero desde luego brinda más negocio Reino Unido a Alemania que Alemania a Reino Unido. ¿Lo entendéis? Es una cuestión fácil con los números delante. Así que, punto número 3, cuestionamos que el argumento comercial sobre lo perjudicial que puede ser para Reino Unido abandonar la zona euro sea verdad. Es una falacia desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Más cosas. Bueno, ¿y la libra qué? Porque la libra se ha hundido, me dirá alguno. Bueno, pues es que la libra se ha hundido en el mercado. Vale que el FTSE británico haya caído menos que España, menos que Italia, menos que Francia, menos que Alemania en las bolsas. Pero la libra se ha desplomado, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso no lo puedes negar. Bueno, veamos algo. Veamos sencillamente cómo la libra se desplomó en los años 90 cuando abandonó el sistema cambiario. Se desplomó en el 2009 también. Se recuperó tanto en los 90 como en el 2009, en tan solo 2 meses en el 90 ya tocaba el 1,56 que vemos en pantalla.
cuando ocurrió la crisis de 2009, el colapso de Lehman Brothers y la bajada que tuvo todos los mercados, vimos que en cuestión de tan solo 4 meses había pasado de estar cotizando cerca del 1,40 y hoy estamos en 1,36. Llegamos a tocar entonces el 1,37 también en la crisis de 2009 y repuntamos hasta el 1,60, hasta el 1,69. ¿Os dais cuenta sencillamente de las revaluaciones que ha tenido la libra durante este tipo de crisis? Se revalorizan, se fortalecen rápidamente, ¿de acuerdo? Y estamos en ese rango, 1,56, 1,69. Sabemos que la libra probablemente rebote al alza, pero no seamos adivinos, no utilicemos la bola de cristal, pensemos con lógica. Estamos hablando de una economía que abandona la zona euro, estamos hablando de una economía que adquiere independencia fiscal, que aumenta su capacidad de ahorro, que aumenta su capacidad de distribución de gasto, que tiene una política monetaria propia, que es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos con perspectivas de subir las tasas de interés. Ya lo hizo Estados Unidos, la libra lo hará, porque ya en 2014 se habló de la posible subida de tasas de interés por parte de la libra, dadas las cifras económicas que presenta. Es la economía más similar a la de Estados Unidos en lo que se refiere a economías occidentales, la que presenta mejores números en lo que se refiere a crecimiento económico, desarrollo, nivel de empleo. Luego, lo que tenemos claro es que muy probablemente, si en el futuro, de cara a los próximos meses, incluso el año que viene, en 2017, ¿dónde va a ir enfocada la inversión occidental? ¿A la Unión Europea o a Reino Unido? Seamos claros, el Reino Unido muy probablemente tenga el destino de convertirse, si sigue esta senda, en una nación independiente que además será probablemente una nación refugio, un estado refugio desde el punto de vista económico. Es decir, la libra acabará convirtiéndose en un valor refugio, porque veremos que es una libra que es independiente, es una divisa independiente, es una divisa más fuerte, no tiene, por ejemplo, los problemas estructurales que tiene el dólar americano al estar cotizado en todos los mercados del mundo, sino que la libra será una divisa independiente, un modelo parecido, similar quizá al modelo del franco suizo. ¿De acuerdo? Esto es todo, reflexionarse sencillamente sobre eso. Tenéis aquí el monigote y la caricatura de Soros, que fue el magnate que se hizo multimillonario con la caída de la libra en los años 90, y veremos sencillamente, pero esto nos está poniendo bien claro, que todo lo que nos están contando y nos siguen contando sobre lo malo que es para Reino Unido esa votación, quizás habría que darle un par de vueltas a los números y analizar por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Es por ello que finalizo esta presentación con esta frase: los números están ahí, solo tienes que encontrarlos, suerte con el mercado y juzgar por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo y un saludo a todos, chao.